Bienvenidas y bienvenidos a nuestro video podcast Somos Más que una cara bonita. Y un cuerpo perfecto. Soy Scarlett Cárdenas, periodista. Yo soy Javier Villalón, cirujano plástico y reconstructivo. Muchísimas gracias por vernos, por acompañarnos a través del canal de YouTube. javiervillalón.cl drjaviervillalón.cl No es .cl, es @drjaviervillalón. Muy bien, la página web drjaviervillalón.cl y el Instagram @drjaviervillalón. Bueno, decía, hoy día vamos a hablar de cicatrices, un asunto que preocupa muchísimo a las pacientes y a los pacientes, porque todos queremos, por supuesto, el mejor resultado posible. Y hay aspectos súper importantes que no solo tienen que ver con un asunto estético, que se vea lo mejor posible, que tenga el mejor resultado, sino también con un asunto funcional, Javier, que es que todo siga efectivamente funcionando como antes. Aquí la responsabilidad no es solo del cirujano, también del paciente. En cualquier cirugía, uno hace lo mejor posible para obtener el mejor resultado, pero el resultado final va a depender de las condiciones del paciente y de cómo se cuida la cicatriz. Hay un tema genético que probablemente no lo podemos cambiar, pero sí la forma como tú cuidas tu cicatriz. Y eso es extremadamente importante para obtener el mejor resultado posible. Y es muy importante también que los pacientes sepan que no solo hay que preocuparse de esto después de la cirugía, antes de esto también hay mucho por hacer. Y por eso hemos conversado con una experta, la enfermera Violeta Fester, que es parte del equipo del doctor Javier Villalón. Vamos a escuchar mucha atención a las recomendaciones que nos entrega Violeta. Hola, mi nombre es Violeta Fester, soy enfermera universitaria y soy parte del staff del doctor Villalón. El paciente puede ayudar en muchas formas en el proceso de cicatrización. Las conductas que él tome son muy importantes para que el ciclo sea completo y logre un mejor resultado. Lo que nosotros esperamos es que el ciclo se cierre con una cicatriz que sea lo más perfecta posible. Las indicaciones son previas a la cirugía y posteriores a la cirugía. En el caso de los cuidados previos son, por ejemplo, siempre la alimentación. Si fumamos tenemos que suspender el tema del tabaco. Es muy importante. También los cuidados previos son cierto tipo de medicamentos que no podemos administrarnos previo a una cirugía, como por ejemplo todos los que son los anticoagulantes o aspirina. Y los cuidados anteriores también tienen que ver con enfermedades crónicas que puede tener el paciente. Estas enfermedades tienen que estar en un estado estable. Posteriores a la cirugía es mantener un reposo relativo. Disminuir el movimiento ayuda mucho a que disminuya también el proceso inflamatorio. La incorporación de nutrientes, como por ejemplo proteínas, ayuda mucho al proceso de formación de tejido. La vitamina C nos ayuda al proceso de cicatrización claramente, a la estabilización del colágeno. Son claves para que el paciente pueda en realidad tener el mejor resultado dentro de este proceso. ¿Cuánto tiempo dura un proceso de cicatrización? Puede durar entre meses, incluso hasta 2 años. Y esto depende mucho de dónde esté la cicatriz. Si hay un pliegue en una zona plana, también depende mucho del estado nutricional del paciente, de la edad del paciente. Eso es muy importante, y de factores externos, como por ejemplo, si el paciente fuma, también va a alterar el proceso de cicatrización. ¿Qué cuidados hay que tener para evitar problemas como una infección o algún punto que se abra, por ejemplo? Principalmente seguir las indicaciones. En este proceso es muy importante el drenaje linfático. Nos ayuda a drenar todas las toxinas, nos ayuda también a la vascularización de la cicatriz. Si disminuye el edema, disminuye también el proceso inflamatorio. Por lo tanto, tenemos una herida que tiene menos tensión en la zona de los puntos, una herida que va a evolucionar positivamente, disminuyen los tiempos de recuperación. Por lo tanto, la efectividad es muy buena con el drenaje linfático. ¿Ayuda en este proceso aplicar masajes a la zona de la cicatriz? No es una indicación general, es una indicación para algún tipo de cicatriz, como por ejemplo, hay pacientes que la cicatriz está muy tensa. Son indicaciones que no son generales, repito, son indicaciones que son individuales y se le explica al paciente y se le educa al respecto. ¿Son efectivos los parches de silicona y cómo deberían utilizarse? Dentro de todo este proceso es un coayudante. Generalmente se utilizan para prevenir, más que nada.
A mí me gustan mucho los parches de silicona, nos ayudan en el fondo a mantener una presión, tener un límite de la cicatriz y además a mantener la alineación en cuanto a los bordes de la cicatriz. Por lo tanto, eso me permite que no se altere la forma de la cicatriz. Nos ayudan en la hidratación de la zona, nos ayudan a la temperatura, a que el colágeno no se genere en forma excesiva, es decir, nos pone límite. Los resultados son muy buenos con los parches de silicona y yo los recomiendo. ¿Y cuánto tiempo deberían usarse los parches de silicona? Recomiendo que los usen en un proceso de más de 3 o 6 meses. El proceso de cicatrización puede durar años, entonces tú puedes usar el parche de silicona el tiempo, el máximo, hasta que tu cicatriz esté ya imperceptible. ¿Qué otro tratamiento se puede aplicar para ayudar a tener un mejor proceso de cicatrización? Hay varios tratamientos, pero uno de los que también acompaña a las bandas de silicona y que nosotros lo trabajamos es el uso del ultrasonido en las cicatrices y de acuerdo también a los antecedentes que te indique el paciente. Si el paciente te indica que ha tenido una cicatriz hipertrófica, nosotros podemos prevenir en la nueva cicatriz aplicando el ultrasonido. Sesiones de ultrasonido que son muy positivas. ¿Qué ocurre si la persona se expone al sol, fuma cigarrillo o no cuida su alimentación, por ejemplo? Si se expone al sol puede haber una irritación de la zona del tejido. Por lo tanto, si hay una irritación, podemos tener una mayor inflamación y se puede abrir la cicatriz o las zonas que están más débiles. Se produce con el cigarro una vasoconstricción, por lo tanto el aporte del oxígeno se ve disminuido y también va a tener alteraciones en la cicatriz. Y con respecto a la alimentación, claramente si no tenemos proteínas, no tenemos vitaminas, es difícil que se forme bien el tejido. ¿Cuánto tiempo debería estar una persona relativamente en reposo y sin hacer gran actividad física? El reposo está indicado posterior a la cirugía. Y hay que ir retomando de a poco. Ahora, una actividad física, que por lo general es lo que preguntan los pacientes, cuándo pueden retomar su actividad física, su deporte, es en forma paulatina. Yo diría que alrededor de los 2 o 3 meses, pero sí podemos hacer otra actividad. Por ejemplo, si tenemos una cirugía de tórax, podemos trabajar piernas. Si tenemos una cirugía abdominal, podemos trabajar brazos y tórax. Yo creo que seguir las indicaciones de drenaje linfático, alimentación saludable, nutrición con aportes de vitamina, como proteínas para la formación de tejidos y el reposo para evitar los movimientos bruscos son claves para el éxito de una excelente cicatrización en el paciente. Bien, le damos las gracias a Violeta Fester, enfermera del equipo del Dr. Javier Villalón, por todas estas recomendaciones y tips que son muy importantes, lo decíamos, antes y después de una cirugía. Tú siempre dices, donde hay un bisturí, donde pasa un bisturí, habrá una secuela, que es una cicatriz. Ya el hacer una incisión implica que no hay retorno, porque va a dejar una cicatriz. Uno puede tratar de que su cicatriz sea lo menos notoria posible, pero siempre es una cicatriz. Y hay una parte de eso que uno no maneja, una buena parte. Yo siempre le digo a las pacientes, a todos los pacientes los cierra igual y obviamente algunos tienen un mejor resultado que otros. En primer lugar, uno tiene que tomar en consideración dónde hace la incisión o qué sentido va a hacer la incisión. El cuerpo tiene como un mapa, este es un concepto que es bien antiguo, que se llama las líneas de Langer o líneas de tensión, y que muestra cuál es el sentido de la incisión para que tenga un mejor resultado. Por ejemplo, la cara va en la zona de las arrugas, por ejemplo. Si tú quieres hacer una incisión en la frente, obviamente una incisión que sea horizontal va a quedar mejor que una incisión vertical. Jugando pádel te estrellas contra el vidrio, ¿ya? Entonces, si te queda una herida que tiene un sentido vertical, el resultado estético va a ser más malo, probablemente, que una cicatriz horizontal. ¿Por qué? Porque sigue la línea de la arruga. Esto es muy importante, por ejemplo, para aquellas pacientes que nos están viendo y que han sido, por ejemplo, parte de un tratamiento de cáncer de mama a la hora de instalación de un catéter, por ejemplo. Ahí yo creo que hay un súper buen ejemplo de estas líneas de tensión o líneas de Langer. Claro. ¿Qué es lo que tendría que hacer un cirujano a la hora de instalar ese catéter? Mientras más perpendicular a las líneas de tensión, el resultado va a ser más notorio, o sea, va a ser una cicatriz más ancha, porque la línea de tensión es donde se genera menos tensión sobre la cicatriz, o sea, donde la cicatriz queda más plana. Habitualmente va en un sentido perpendicular a la fibra muscular, o sea, al sentido de la fibra, en general, no siempre es así. Hay algunas zonas que son más complejas, por ejemplo, los brazos. Y si uno está perdido, que a veces puede pasar que no queda claro la zona del pliegue o no se te dibuja bien el pliegue, uno puede recurrir a estos mapas. Comencemos entonces a entrar ya de lleno en el proceso de cicatrización. Desde que uno es sometido a una cirugía dice, ya, pero ¿cuánto tiempo voy a estar sin hacer actividad física? ¿Cómo me tengo que cuidar mejor?
Y yo decía que parte muy importante de lo que ocurre en la cicatriz tiene que ver con uno mismo. Es decir, si uno al cirujano le está diciendo, mira, 1 mes sin actividad física, 2 meses, eso tiene un sentido. Entonces, lo primero que te pregunto, cuando ustedes cierran una herida, por ejemplo, o un corte, como lo quieras tú llamar, desde el hilo que se utiliza para adelante ya hay decisiones súper importantes. Los materiales de sutura, no voy a entrar así como al detalle, pero podemos dividirlo como en materiales que son reabsorbibles y materiales irreabsorbibles, o sea que no se absorben en el tiempo y permanecen para siempre. Los materiales que son irreabsorbibles en general generan mayor capacidad tensil, aguantan mejor que el tejido se abra, por decirlo de una manera más coloquial. Cuando hacemos en cirugía plástica una abdominoplastia, nosotros hacemos la sutura de los músculos. Esa cirugía, esa cicatriz, es una cicatriz que queda con cierta tensión. Porque tú te levantas, toses, estornudas, y cada vez que fuerzas la pared abdominal, la sutura está aguantando la tendencia a abrirse, natural. Claro. Lo ideal es usar suturas que permanezcan más tiempo. Entonces usamos materiales habitualmente no reabsorbibles o que tengan una reabsorción muy, muy lenta, porque ese material mantiene la tensión más tiempo. A partir del momento en que se cierra una herida, en los primeros momentos lo único que hace que ese tejido se junte es el hilo. ¿Cuándo empieza la piel realmente a generar tejido nuevo, a regenerarse? La cicatrización es un proceso y por tanto tiene fases. Una primera fase que es inflamatoria. La cicatrización es parte de un proceso de defensa y dentro de ese proceso de defensa comparte vías con el sistema inmune y con los mecanismos inflamatorios. Comparten células, comparten vías, comparten mediadores que se llaman, se entrecruzan estos procesos. Cuando tú hablas de un mecanismo de autodefensa es porque en el fondo el organismo lo que hace es cerrar una herida, protegerse de esto, generar tejido y tratar de volver a cierta normalidad. Lo que hace es cortar el sangrado, para que esto deje de sangrar, entonces se genera un coágulo, paran los vasos y la herida se sella, se impermeabiliza para que no entren gérmenes. Eso es el proceso natural. Ya, pero eso no es capaz de... Los bomberos, los carabineros a una emergencia. Ya. Claro, esa respuesta no es capaz de tolerar la tensión inicialmente. Y esa fase dura, 48, 72 horas. Después viene otra fase, que es un poco más larga, dura como 1 mes más o menos, que es la fase proliferativa, que es donde empiezan a llegar las células que van a generar la cicatriz propiamente tal. Y es por eso que uno no tiene que realizar actividad física. Claro. Importante. Entonces, y después viene una tercera fase que es la más larga, que puede durar hasta 1 año o más, que se llama la fase de remodelación. Se hace un colágeno más ordenado y es la que finalmente deja el mejor resultado. Ya, y esa es como la estructura definitiva. Esa es la estructura como definitiva. Supongamos que hay un accidente y se cae un puente. Entonces, en primera instancia, llegan, ¿no es cierto?, los bomberos, llega carabineros, y eso podríamos decir que son como las células inflamatorias. Y eso se quedan ahí un rato mirando. Arregla la situación, ¿no es cierto?, y habitualmente generan, ¿no es cierto?, una solución parcial o de contingencia, podríamos decir. Estos puentes empiezan a llegar, llega, no sé, el ejército y instala un puente mecano, ¿ya? Que es un puente transitorio, no es el puente definitivo. Y después empiezan a llegar los ingenieros, los arquitectos ya para hacer el puente definitivo y mientras tanto el otro puente todavía sigue funcionando. Entonces lo que hacemos nosotros con los materiales de sutura es darle resistencia mientras se genera tu cicatriz. ¿Por qué uno dice, un jugador que está lesionado y lo operaron, ¿por qué no lo tiran a jugar inmediatamente? Porque uno sabe, por lo gráfico, porque esto es una cuestión de fisiología archiestudiada y muy antigua, que la cicatriz tiene una capacidad de resistir la tensión que va aumentando en el tiempo. El primer mes tú llegas al 50% de la capacidad tensil de la cicatriz. Tiene un 50% de la capacidad final de aguantar o de tolerar tensión. Al 50%, por ejemplo, si yo te pego una patada y tú te operaron los ligamentos, se va a abrir. Ligamento cruzado de la rodilla, por ejemplo. Claro, se va a abrir. Esa cicatriz se va a romper porque no es capaz todavía de tolerar la tensión. Y eso porque lo que tenemos que saber todos es que aquí hay un proceso interno que tiene que ver con la lesión que trataron de curarme y por otro lado está la cicatriz. O sea, hay dos procesos en avance. Tú eres el que va a cerrar esa herida. O sea, no es la sutura la que va a aguantar todo el tiempo, sino que eso es una cosa transitoria. Si tú esperas ya 2 meses, la cicatriz probablemente ya llega, al 70%. Ya es capaz de aguantar un poco más de tensión. Y así, ya a los 3 meses o el 80%. Hasta que probablemente llega al final de la capacidad alrededor de los 6 meses o al año. Y eso explica, por ejemplo, también por cuánto uno se demora en sacar puntos.
por ejemplo. O por qué algunos puntos te Claro, los saca y porque otros no. además nos ponemos ansiosos y decimos, ¿y cuándo nos van a sacar los Claro, puntos? claro. ¿verdad? Entonces dicen, no, pero es que los puntos hay que sacarlos a la semana. No, eso no es así. Uno saca los puntos cuando ya sabes que la cicatriz va a tener una capacidad tensil de no abrirse. En definitiva, lo que nos estás diciendo es que el proceso de cicatrización tiene una especie de cronología que hay que respetar, todo tiene sus tiempos, Así y todo es. tiene una lógica. Pero hay veces en que las cosas se salen del plan regular, de lo que el cirujano y el paciente tenían en mente, y por ejemplo, una persona genera queloides o también puede generar cicatrices hipertróficas. Y que es algo que no me ha tocado ver tan de lejos, porque Sí. hace un tiempo, efectivamente, tuviste que hacer una cirugía por queloides y Claro. es realmente impactante. Vamos a compartir imágenes de lo que allí ocurrió y de verdad que, wow, desde el punto de vista del paciente, un cambio de vida, porque ¿qué es el queloide en definitiva? Es una cicatriz patológica. Las cicatrices patológicas uno las puede dividir como en dos grandes grupos. Las cicatrices por exceso de cicatrización o por déficit de cicatrización. Por exceso de cicatrización tenemos los queloides y las cicatrices hipertróficas. Los queloides son cicatrices en la cual esta respuesta proliferativa que se llama de la generación de colágeno, o sea, la cantidad de miembros del ejército que llegaron a construir el nuevo puente está en exceso. O sea, en vez de hacerte un puente plano, hicieron un puente de 5 pisos. Es un exceso de cicatriz. Es una sobrerespuesta en el fondo. Es una sobrerespuesta. Estas cicatrices solamente las hacen los humanos, entonces no tenemos modelos animales que nos expliquen por qué se generan. Sabemos, por ejemplo, que los fetos no hacen cicatrices patológicas. Entonces, por eso es que existe la cirugía fetal, porque eso lo quedan cicatrices. Ahora, ¿por qué después de nacer te quedan cicatrices? Tampoco se sabe. Porque tiene que ver con genes que se suprimen, nadie sabe. Entonces, las cicatrices queloideas son verdaderos tumores de cicatriz, en que el tejido cicatricial supera el límite de la cicatriz. Son dolorosas a veces. Pueden ¿verdad? ser dolorosas, claro, porque hay además un componente inflamatorio, habitualmente se ven muy rojas porque eso significa que tienen muchos vasos sanguíneos, Sí. ¿ya? Y por eso cuando uno las opera tienden a sangrar y son resistentes al tratamiento habitual. Son bien rebeldes, o sea, a veces no basta con resecarlas solamente. Puede que en una primera herida o cicatriz todo anduvo bien, pero de pronto hay zonas del cuerpo que son más propensas a generar queloides, o de repente, a propósito de nada, generaste queloide. ¿Cuál es el camino a seguir? Tú mostrabas ahí la intervención que me hiciste a mí, que pudiste sacar el queloide, y qué otros elementos y tratamientos ayudan a superar este problema. Hay zonas que son particularmente queloidígenas. La zona preesternal, por ejemplo, por eso que habitualmente a uno le dicen que tenga mucho cuidado, sobre todo con reventarse espinilla. Ya. Las niñas sobre todo, que Ya. son punto negro. Basta ese estímulo para generar un queloide. Ya, en la zona del pecho. En la zona del pecho, sí, en la zona del esternón. La zona del hombro también es una zona queloidígena. Yo he visto queloide en relación a vacunas, por ejemplo. Sí, eso es muy habitual, ¿verdad? Sí. Y la otra zona que es bastante, que es la más frecuente, es en el lóbulo de la oreja. Ojo con los piercing. Sí, Ya. ojo con los piercing. También tiene que una relación con la raza. La raza negra tiene más queloide que Mira. los caucásicos. Y también puede ser que tenga relación con ciertas cosas como la tensión sobre la cicatriz y ese tipo de cosas. La cicatriz hipertrófica es una cicatriz que también es solevantada. La diferencia es que en general la hipertrófica está en relación, la gran mayoría de las veces, con una zona de tensión. Ya sea una cicatriz que queda con cierta tirantez o que se sobreinfectó, por ejemplo. Ajá. Ya, eso es más frecuente. Entonces la cicatriz tiende a quedar como solevantada. La diferencia es que muchas veces se estabiliza o tiende a regresar en el tiempo, se tiende a aplanar y responden mejor al tratamiento. El problema es, por ejemplo, cuando tú haces una cirugía y el paciente te dice, no sé, al mes me dice, doctor, se me está levantando la cicatriz. Ya. Y tú no sabes para dónde va. No sabes si va a terminar en un queloide, que como te digo, es mucho más difícil de tratar, como tú ya sabes, Sí, claro. que una cicatriz hipertrófica que se controla con relativamente más fácil. Una vez que el queloide está establecido, hay que resecarlo. Se pueden usar habitualmente corticoides, hay algunos antineoplásicos como fleomicina, que también sin cinclofluracilo, cuestiones que son súper potentes, que son como inmunosupresores, que van a disminuir esta respuesta inflamatoria. ¿Y cuándo se indica, por ejemplo, una radioterapia? ¿O cuándo se aplica, por ejemplo, ácido hialurónico o corticoides en particular? Corticoides probablemente está como en la base dentro de las cosas que uno empieza a hacer. Ah, porque también puede echarle mano al láser, por ejemplo, ¿no? Láser probablemente es de las cosas que tiene un mejor resultado cosmético. Uno, cuando tiene un paciente postoperado, como no sabe hacia dónde va a ir, partes con todo. O sea, partes con láser, le indicas a la placa de silicona, partes con eso, que son cosas más acotadas. Si tú ves que sigue progresando, Escalas, entonces. escala a usar el corticoide. Ahora, si uno ve que la cosa no anda con el corticoide, ya tienes que pensar en otras cosas más agresivas como la radioterapia.
La radioterapia es el último escalón, porque conceptualmente es como tratar de matar un gorrión con un cañón. Radioactividad para frenar un keloide. Es bien acotado, ¿no? Sí, claro, no es una radioterapia muy agresiva, sobre todo con las técnicas actuales logran que la radiación sea muy precisa. Hace un tiempo me tocó resecar un keloide de una oreja, que lo habían operado como 2 o 3 veces y volvía a crecer y al final le tuvieron que pasar por los rayos y con eso paró. La respuesta de la radioterapia es sobre el 90%. Pero hay gente igual que tiene su reticencia y que dice, no, yo prefiero no a la radioterapia. No, sin duda. Y porque además te agrega un costo no menor. O sea, claro, dentro de la escala, por eso que uno va escalando en complejidad y en gasto, porque sí, claro, ya habitualmente ahí los sistemas de previsión como que tampoco te lo quieren cubrir mucho. Es una consideración que uno toma también cuando va a tratar una de estas cicatrices. Vas partiendo de lo más sencillo a lo más complejo. Y parte tú de la hablabas también prevención. del láser, Javier. El Sí. láser que decía que tiene muy buenos resultados. Los trabajos muestran que el láser precozmente tiene un buen resultado en disminuir como la actividad de la cicatriz y así conseguir un mejor resultado. Y también es útil en cicatrices antiguas, en bajar cicatrices antiguas como por ejemplo las cicatrices hipertróficas y también en cicatrices que quedan con una pigmentación distinta. O sea, ya sea que fundamentalmente que quedan hiperpigmentadas, sobre todo en gente de piel más morena. Si un paciente me dice, no, doctor, yo quiero que me quede el mejor resultado posible, entonces yo le parto recomendando directo al láser. Sí. En cualquier orden de cicatriz, ya sea una cicatriz de origen quirúrgico o una cicatriz traumática, por ejemplo, un golpe, o sea, la típica herida así, siempre lo mejor es tratar de obtener el mejor resultado posible a la primera. Entrar a revisar cicatrices porque no tienes claridad absoluta de que el resultado va a ser mejor que como estaba antes. Así como concepto general, hay 2 grandes principios que mueven a la medicina. Uno es el no hacer daño y el otro el principio de beneficencia, o sea, efectivamente hacer algo positivo. Entonces, si yo no tengo claro que voy a tener un beneficio, cuesta un poco ofrecer el procedimiento. Salvo que yo tenga súper claro que voy a poder obtener un mejor resultado. Pero no siempre es así. Ahora, siendo un resumen de lo que hemos conversado, si ya sabemos que vamos a enfrentar una cirugía, primero dejar de fumar. Estoy hablando de los cuidados preoperatorios, ¿verdad? Yo creo que ahí la responsabilidad del paciente es súper importante, porque hay gente que dice que, no, pero yo estoy fumando un cigarrito, 2 cigarritos al día. ¿Qué daño le está haciendo a la piel? El cigarro produce un daño en muchos niveles. Altera la irrigación porque produce una vasoconstricción, altera los mecanismos como de lo que se llama el estrés oxidativo, o sea, la forma como de defensa de la piel en forma muy importante. Y puede producir un retardo de la cicatrización. Puede hacer que una herida se abra. Ahí el problema es la falta de cicatrización. Hablando ahora de los cuidados postoperatorios. Por ejemplo, no exponerse al sol, ser súper cuidadoso cuando el médico le dice a uno no haga actividad física, cumplir, porque ya entendemos que la cicatrización es un proceso que tiene una cronología. ¿En cuánto tiempo más o menos, te pregunto finalmente, Javier, una cicatriz pasa de ese color rojo intenso a ya tener un color un poquito más normal? ¿Y en cuánto ayuda el proceso de cicatrización que se recomienda algunas veces masajes? ¿En qué momento de la cicatrización? Es súper importante los cuidados de los pacientes sobre las cicatrices quirúrgicas. Como dices tú, bueno, no, obviamente no fumar porque eso va a generar probablemente un retardo de la cicatrización, o sea, no nos va a generar un queloide, sino que al revés, va a evitar que la cuestión cicatrice. Propende a que las heridas se abran en forma tardía, porque como conversamos, inicialmente lo que sujeta la cicatriz es el material de sutura, el hilo, ¿no es cierto? Pero en la medida que pasa el tiempo, si tú no generaste cicatriz, porque eso lo tienes que generar tú, tu cuerpo es el que genera la cicatriz, no el hilo. Si tú no generas cicatriz, el hilo pierde su capacidad tensil, pierde la capacidad de mantener esto pegado. Entonces, si tú no generaste cicatriz, ¡pum!, se abre. Y eso sí pasa con el cigarrillo y se ve. ¿Cuándo la cicatriz va tornándose ya de un color más natural, deja ese color rojo, ese proceso inflamatorio para ya ir mejorando? Si tú lo dejas espontáneamente, va a depender de la edad, es un elemento súper importante. Mientras más joven, más tiempo está en roja la cicatriz. Quiere decir que está activa. La cicatriz roja significa que la cicatriz está activa, que todavía hay bomberos metidos ahí, uno que otro carabinero. Perfecto, ya. ¿Ya? O sea, todavía una situación aguda de emergencia. Todavía hay, claro, porque significa que tiene más vasos sanguíneos que el tejido normal. Cuando la cicatriz se pone blanca, listo, se acabó. Del punto de vista práctico, ¿qué implica? Que mientras la cicatriz está roja o rosada, tú todavía le puedes hacer cosas. Cuando la cicatriz se pone blanca, ya, chao, se acabó porque esa es la cicatriz final. Cuando la cicatriz se pone ya del color de la piel, claro, ya se acabó el proceso. Se acabó el proceso, ya se fueron todos y ya no queda nadie. Ya. Entonces, eso es la cicatriz definitiva.
y ya sobre eso ya no tienes nada que hacer, o sea, ya no te sirve ni el láser, o sea, bueno, puede servir con la coloración, pero ya el proceso de cicatrización ya terminó. Yo te estaba preguntando por los masajes. ¿Cuándo es conveniente hacerlos? ¿En qué casos en particular? Y qué, por ejemplo, qué ungüentos, qué cremas, incluso naturales, podrían ayudar en este proceso de cicatrización. El masaje se sabe que es útil sobre la cicatriz. Habitualmente uno parte alrededor del mes con el masaje, cuando ya la cicatriz tiene la capacidad de aguantar cierta tensión sobre la cicatriz. El masaje va a generar, mira, probablemente por un lado calor y por otro lado cierto grado de compresión. El calor va a aumentar en la irrigación y la irrigación es fundamental para obtener una buena cicatrización. Ahora, sobre los ungüentos o cremas, no se sabe si es la crema o es el masaje que tú haces cuando te pasas la crema la que tiene el efecto positivo. Ya, porque hay algunas marcas que se venden como gel de cicatrización, claro, pero crema de cicatrización. Incluso los médicos la recomiendan con marca y todo. Pero así como lo que se llama evidencia dura, ¿ya? No hay ninguna crema, hasta donde yo sé, que haya demostrado así fehacientemente, porque eso lo tendrías que comparar con otra cicatriz. Entonces, en condiciones de laboratorio es muy difícil, porque tú puedes hacer una buena cicatriz de un lado y al otro lado hacer una mala cicatriz y nadie sabe por qué. Es difícil establecer qué cosas van a funcionar y qué cosas no van a funcionar. De repente hay pacientes que tienen una cicatriz pésima en un lado y cicatrizan súper bien en otra. Y al revés, tienen una súper buena cicatriz en, no sé, por la cesárea y tienen una pésima cicatriz en las mamas. Ahora, hay elementos quirúrgicos de la cirugía que obviamente son importantes, como conversamos, el tema del material de sutura, qué sé yo, cerrar por plano. Hay un montón de elementos técnicos que sí tienen una cierta repercusión en el resultado final de la cicatriz. Pero, ¿qué cosas así son las que uno sabe a ciencia cierta que producen mejor cicatriz? No se sabe. El masaje sí funciona. La compresión, inicialmente uno parte o con esta tela de papel microporosa, como la primera línea, y también se incluye dentro de la primera línea las placas de silicona, dentro de así como el DESDE, podríamos llamar. Hidratar también es importante, o sea, pero en la justa medida. La cicatriz tiene que tener un nivel de hidratación, pero no sobrehidratarse, porque si se sobrehidrata, si por ejemplo ese parche queda mojado, es peor para la cicatriz, porque se sobrehidrata y eso puede tender a generar grieta y hacer que entren bacterias de la misma piel y eso perpetuar el proceso inflamatorio. La cicatriz tiene que estar en un nivel de humedad justo. Al parecer, la silicona actuaría, entre otras cosas, por ese mecanismo, por mantener un nivel de humedad no seca, pero tampoco mojada. Por eso que habitualmente uno restringe el agua de las cicatrices postoperatorias durante un tiempo, al menos una semana, 10 días, 15 días. Y después te dicen, ya, la ducha, pero después claro, con pero un secador. exacto, siempre dejarlo seco, pero no reseco, pero tampoco mojado, porque la cicatriz mojada produce una maceración. Es como cuando uno mete los dedos al agua, ¿no es cierto? Y claro. Tú te ves que los dedos quedan así como remojados y la piel queda, y tú te empiezas a decir, como que se empieza a descamar la piel, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eso también va generando un daño a la piel. Ya. O sea, la piel se va generando pequeñas grietecillas, ¿Ya? Y que pueden ser puertas de entrada para que una bacteria de las que uno tiene normalmente en la piel entre ahí. Y eso va a perpetuar el fenómeno inflamatorio. Finalmente, estas cicatrices hipertróficas o las cicatrices queloides, por decirlo así, se quedan pegadas en esta fase inflamatoria. Y como que nunca avanza, y el problema se queda ahí, se perpetúa. Ese pareciera ser como la génesis de este programa. Se desordena el T-proceso. El proceso es como bien lineal, a pesar de que en el fondo estas fases se trasladan entre sí, pero tiene que tener una cierta progresión. Cuando se corta esa progresión, se generan los problemas. Qué buena explicación del proceso de cicatrización, que como lo decíamos es un camino más o menos largo y tiene toda una cronología y tenemos que ser súper disciplinados, seguir las indicaciones médicas, portarnos bien antes y después de una cirugía. Sí, es súper importante, seguir las indicaciones, porque uno no lo hace, no deja esas indicaciones de pesado, o porque uno quiera que los pacientes la pasen mal. No es de jodido, como dicen los abuelitos. No es de jodido, ni de pesado, ni para que sufran. ¿Ya? Es porque, de verdad, al someter las cicatrices a tensión, estás aumentando la posibilidad de que se genere un daño, ya sea un macro daño, digamos que finalmente se rompa la herida, o lesiones pequeñas, ¿cachai? Y eso puede debilitar en el largo plazo. Y uno lo ve con los futbolistas. Ah, sí, claro. O sea, el futbolista lo operan, lo tiran a jugar, lo empiezan a apretar porque en el fondo tenía ahí un activo. Claro, lo apuran porque tenía un activo de muchos millones, entonces bueno, ya, sale a jugar. Afuera, listo. La banca, claro. La primera trancada, listo. Y otra vez. Para adentro un mes más. Claro. Y tiene que parar un mes porque por haberse adelantado,
retrocediste. Además, Javier, somos mandaditos a hacer para echarle la culpa a los demás. Decimos, oh, pero es que esta cicatriz me quedó así por culpa del cirujano, y no somos conscientes de la responsabilidad que nosotros mismos tenemos en este proceso. Así que, ojo también, yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de esta conversación. Para todas aquellas pacientes y los pacientes que tengan dudas, ¿cómo se contactan contigo, Javier? A ver. Por Instagram puede ser ¿Ya? @Dr. Javier Villalón, en nuestra página web www.dr.drjaviervillalón.cl. Exacto. Y también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que es donde estamos publicando nuestros podcasts. Sí, y podcast. En la página web van a encontrar un montón de información. Van a conocer los procedimientos a los que pueden someterse, un breve resumen de qué es cada uno. Así que hay harta información a la que pueden acceder y además pueden agendar horas. Así es. Tanto en Clínica Alemana como en Clínica Mac. Sí. www.drjaviervillalón.cl. Nos despedimos. Despedimos entonces este video podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos a través del canal de YouTube. Somos más que una cara bonita. Y un cuerpo perfecto. Hasta pronto, que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.